Hola, espero que se encuentren bien. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video del canal Aprendiendo Mate sin más. Sin más preámbulos, comencemos. En este video vamos a resolver un ejercicio del tema de distancia entre dos puntos. Este tema pertenece a la materia de geometría analítica. El ejercicio nos dice lo siguiente. Aplicando la fórmula de distancia, calcula la longitud entre los puntos M, el cual tiene ciertas coordenadas, las cuales son -1, -4. Y tenemos el punto N, que es -3, -10. Queremos saber qué distancia existe, cuántas unidades de longitud hay entre el punto M y el punto N. Recordemos que estos puntos los podemos nosotros graficar en un plano cartesiano. Vamos a hacer un pequeño bosquejo de cómo se vería y qué es lo que nosotros queremos encontrar en este ejercicio. Geométricamente recordemos que el plano cartesiano está constituido por dos rectas. Una recta, la cual se llama eje X, es nuestra recta horizontal, y una recta vertical, la cual se llama eje Y. Estas dos rectas forman el plano cartesiano y dividen al plano en 4 cuadrantes, los cuales se enumeran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Recordemos que este es nuestro cuadrante 1, este nuestro cuadrante 2, este sería nuestro cuadrante 3 y por último este sería nuestro cuadrante 4. Este es nuestro eje X y este es el eje Y. En el plano cartesiano, si nosotros ubicamos los puntos M y N, más o menos considerando cómo estarían ubicados, podemos observar que nuestro punto M, si lo colocamos, lo vamos a poner en un color diferente. Nuestro punto M estaría ubicado más o menos a esa altura. Sería nuestro punto -1, -4. ¿Por qué estaría ubicado en esa parte, en el tercer cuadrante? Recordemos que en el eje X, de este lado está lo positivo, del lado derecho, y del lado izquierdo lo negativo. En el eje Y lo positivo está en la parte de arriba y en el eje Y en la parte de abajo está lo negativo. Y bueno, como nuestro punto M es -1, -4, recordemos que nuestra primera entrada corresponde a la X y nuestra segunda entrada a la letra Y. Entonces nuestro punto X, Y, nuestro punto M, que tiene entradas -1, -4, el -1 nos indicaría que nos moveríamos -1 unidad hacia la izquierda, porque de ese lado está lo negativo en el eje X, el eje horizontal. Entonces nos moveríamos hacia este lado. Y como la Y es -4, la segunda entrada del punto M, nos moveríamos hacia abajo porque en el eje Y lo negativo está hacia abajo. Entonces ahí tendríamos nuestro punto M. Ahora el punto N tiene entradas también negativas. Por lo tanto, nuestro punto N estaría ubicado también en el tercer cuadrante. Más o menos lo ubicaríamos de esta manera. Bueno, lo que nosotros queremos en este ejercicio nos están diciendo es que calculemos la longitud. Es decir, nosotros queremos saber cuántas unidades miden desde el punto M hasta el punto N. ¿Cuánto mide entre esos dos puntos? Y observemos algo. No importa cómo yo tome la distancia. Por ejemplo,
Si yo empiezo por el punto M hacia el punto N, si yo mido esa longitud, es la misma longitud que si yo empiezo desde el punto N y voy hacia el punto M. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa si yo calculo la distancia del punto M al punto N. Da lo mismo que si yo calculo la distancia del punto N al punto M. Puedo hacerlo de esas dos maneras y me va a dar el mismo resultado porque podemos observar que es el mismo segmento color verde, es la misma longitud. Bueno, una vez entendido esto y lo que nosotros queremos hacer en este ejercicio de geometría analítica, ahora vamos a utilizar una expresión la cual nos va a permitir el poder calcular la longitud de esos dos puntos. Si nosotros lo hiciéramos de manera geométrica, si ubicáramos bien el punto M y el punto N, podríamos medir con una regla cuánto mide el segmento que está en color verde. Pero si nosotros hacemos esto, a lo mejor nos da una distancia que es aproximada, ya que al medir se pierden ciertos centímetros cuando lo hacemos con la regla. Entonces lo vamos a hacer de manera algebraica, de manera analítica. Vamos a borrar esto y vamos a empezar entonces a resolver nuestro ejercicio. La fórmula que vamos a ocupar para poder determinar la longitud entre los puntos M y N es la siguiente. Se representa con la letra D, indicando la distancia. Es D igual a la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. A lo mejor se preguntan, ¿y qué significa x2, x1, y2 y y1? Pues bien, x2, x1 son los correspondientes a las abscisas de los puntos y y2 y y1 son las ordenadas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tomar estos dos puntos y los vamos a etiquetar de tal manera que los vamos a sustituir en esta expresión. Recordemos que yo les decía, no importa si yo tomo la distancia entre el punto M al punto N, da lo mismo que si yo tomo la distancia del punto N al punto M. Entonces, en este caso vamos a considerar que M es nuestro primer punto, que vamos a calcular la distancia del punto M al punto N. Entonces, vamos a iniciar etiquetando nuestros puntos para poder hacer referencia a ellos en nuestra expresión. Es decir, este punto, la primera entrada, como estamos considerando que M es nuestro primer punto del cual vamos a tomar la distancia, es nuestra primera entrada, sería x1. Este de aquí sería y1. Este otro punto sería el punto x2, y2. Esto considerando que estamos calculando la distancia del punto M al punto N. Si nosotros queremos hacer lo contrario, va a dar la misma distancia. Para convencerlos de eso, lo que vamos a hacer primero es calcular la distancia del punto M al punto N y posteriormente vamos a calcular la distancia del punto N al punto M para convencerte de que siempre va a dar la misma distancia. Entonces vamos a comenzar. Vamos a calcular nosotros la distancia. Lo vamos a colocar de esta manera. Distancia del punto M al punto N.
y vamos a empezar a sustituir cada uno de nuestros puntos. Vamos a colocar nuestra raíz, lo vamos a hacer al último, que nos salga derechita. Y vamos a colocar primero lo que nos indica la fórmula. Podemos observar en la fórmula que está en rojo que el punto x2 es el primero que va a ser sustituido. Y de acuerdo a las etiquetas azules que colocamos, el punto x2 vale menos 3. Entonces vamos a poner el punto, sería menos 3. Y posteriormente la fórmula nos indica que debemos de restar menos x1. Entonces vamos a colocar menos lo que valga x1. A x1 lo vamos a colocar en paréntesis, ya que es un número negativo y se ve afectado por este signo que aparece aquí. Vamos a cerrar nuestro paréntesis porque recordemos que debemos de cerrar este paréntesis que hemos colocado. Posteriormente, de acuerdo a la fórmula, va un cuadrado. Luego va el signo de suma. Abrimos un paréntesis y posteriormente ponemos lo que vale y sub 2. Y sub 2 vale menos 10. Lo colocamos. ¿Y ahora qué seguiría? Pues bien, fijándonos en la fórmula en color rojo, lo que seguiría, seguramente te habrás dado cuenta, es que hay que colocar un signo menos, el signo negativo de nuestra expresión. Y en paréntesis vamos a colocar lo que valga y1. Y1 vale menos 4. Cerramos al menos 4 y cerramos nuestro paréntesis, el cual nos indica que todo lo que está en este paréntesis que estoy encerrando va a ir al cuadrado. Todo esto que está dentro de nuestra expresión le vamos a sacar al final una raíz. Vamos a continuar una vez que sustituimos realizando nuestras operaciones que corresponden. La primera operación que vamos a hacer es multiplicar los signos. Entonces vamos a iniciar. Distancia de m a n va a ser igual a, ahí donde está nuestra flechita, voy a señalar con el puntero, vamos nosotros a multiplicar estos dos signos. Multiplicamos menos por menos y el resultado es un signo positivo. Por lo tanto, entonces, lo que nosotros tendríamos que escribir es menos 3 más 1. Y eso elevado al cuadrado. Lo único que hicimos fue multiplicar los dos signos. Hacemos lo mismo con el siguiente paréntesis. Tenemos menos 10. Luego multiplicamos menos por menos. Y nos da como resultado más. Nos queda menos 10 más 4 elevado al cuadrado. Y a todo eso, recordemos, al finalizar le tenemos que sacar la raíz. Que no se te olvide calcularle siempre la raíz a lo que está dentro. Porque si nosotros colocamos solamente lo que está en paréntesis y realizamos esa operación, si no calculamos raíz, no vamos a llegar al resultado correcto. Ok, ahora tenemos la distancia de m a n, ¿a qué sería igual? Lo siguiente que hay que hacer es, una vez que multiplicamos los signos, ahora es sumar y restar positivos. A lo mejor se te hace un poco complicado a la hora de tener positivos con negativos y decir cuál es el resultado, si es positivo o es negativo. Pues bien, lo vamos a ver de la siguiente manera. Vamos a considerar que tú tienes cierta cantidad de dinero, pero también tienes deudas. Entonces, si tienes una deuda de 3 pesos
debes 3 pesos y solamente tienes 1 peso para pagar. ¿Cuánto te quedaría? ¿Te queda dinero o sigues debiendo? Al realizar esa operación mentalmente te das cuenta que al tener solamente 1 peso la deuda sigues debiendo, debes 2 pesos. Por lo tanto, entonces el resultado de esa operación sería un menos 2, porque sigo debiendo 2 pesos y está elevado al cuadrado. Lo mismo hacemos con el siguiente paréntesis. Tenemos menos 10 más 4 al cuadrado. Menos 10 más 4. Tenemos una deuda de 10 pesos. Debo 10 pesos y solamente tengo 4 pesos para pagar. Voy y pago los 4 pesos. Y me sigue quedando una deuda de 6 pesos. Por lo tanto, entonces vamos a colocar el resultado con un signo negativo porque la deuda continúa. La deuda es de menos 6. Y todo eso le calculamos la raíz. Ahora tenemos otra operación que hacer. Como puedes observar, lo primero que hay que hacer es sustituir en la expresión y vamos realizando operaciones sucesivas, las cuales llevan una jerarquía. Si tú sigues esta jerarquía, vas a llegar al resultado correcto. Si tú no sigues esta jerarquía y resuelves como tú quieras las operaciones, vas a llegar a un resultado que va a ser incorrecto. En matemáticas existe algo que se llama jerarquía de operaciones y es lo que nosotros estamos considerando. Primero lo que hicimos fue multiplicar signos, posteriormente realizar suma y resta de positivos. Puedes tomar nota de cómo vas a hacer tú los pasos. Primero es sustituir, ese sería el primer paso. El segundo paso sería multiplicar signos. El tercer paso sería suma de positivos y negativos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, el cuarto paso sería desarrollar nuestros cuadrados. Entonces tenemos menos 2 al cuadrado. Lo vamos a hacer de este lado. Menos 2 al cuadrado lo que significa es multiplicar el menos 2 dos veces. ¿Por qué 2 veces? Porque es el número que aparece en la parte superior derecha. Ese número que aparece aquí, que estoy señalando, es el que nos indica cuántas veces vamos a multiplicar al numerito que está en la parte de abajo. Vuelvo a repetir. El número que está en la parte de abajo es el número que voy a multiplicar y el numerito que aparece en la parte superior derecha, el número que aparece más pequeño que estoy señalando, es el que nos va a indicar cuántas veces vamos a multiplicar al número que está abajo, que se llama base. Entonces aquí nos estaría indicando que vamos a multiplicar al menos 2 dos veces. Y haciendo esa operación, realizando la multiplicación de signos, menos por menos es más y 2 por 2 son 4. Lo que quiere decir que menos 2 al cuadrado es 4. Entonces tenemos que la distancia del punto M al punto N es igual a la raíz de 4 más, ahora vamos a desarrollar menos 6 al cuadrado. Antes de continuar con el video, intenta resolver utilizando lo que ya acabamos de mencionar. ¿Cuánto sería menos 6 al cuadrado? Ponle pausa, intenta realizarlo
y después continúa con el video para corroborar si llegaste al resultado correcto. Ok, muy bien, exacto. Menos 6 al cuadrado es multiplicar el menos 6 las veces que indica el exponente. Menos 6 por menos 6. Multiplicamos los signos. Menos por menos es más y 6 por 6 son 36. Eso significa que el resultado de elevar el menos 6 al cuadrado es 36. Lo vamos a colocar aquí. Entonces tendríamos que la distancia de m a n sería la raíz de 36 más 4 o 4 más 36, que da un total de 40. Ya tenemos entonces que la distancia de m a n es raíz de 40. Este resultado, si quieres, tú lo puedes racionalizar, lo puedes simplificar para ver en decimales aproximadamente a qué sería igual. Si tú gustas, lo puedes dejar hasta ese resultado, es totalmente correcto. Si es en un examen y necesitas un resultado más simplificado, hay que expresar este radical, la raíz cuadrada de 40, tratar de simplificar para tener un resultado más expresado de otra manera. Pero al final este es el resultado ya final y lo podemos considerar así. Entonces tenemos que la distancia de m a n es raíz de 40. Anteriormente yo te comentaba, no importa si yo tomo en cuenta la distancia de m a n que la distancia de n a m. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a ver si la distancia también de n a m es raíz de 40. Lo que vamos a hacer es borrar una parte que ya no ocupamos. Vamos a borrar esto de aquí. Y vamos a hacer de este lado la distancia. Lo vamos a hacer con otro color. Vamos a calcular la distancia de n a m. Vamos a hacer lo mismo, vamos a etiquetar nuestros puntos. Vamos a borrar lo que está en azul y lo único que cambiaría son estos subíndices. Nuestro primer punto sería el punto x2, y2, el punto m, y este sería nuestro primer punto, x1, y1. Algo muy importante aquí y que probablemente es en lo que más se equivocan los alumnos, es que cuando etiquetan los puntos no lo hacen bien. Las operaciones las realizan bien, pero al etiquetar mal sus puntos, lo que sucede es que no llegan a un resultado correcto. Toma en cuenta siempre esto. Lo que estoy diciendo es que la distancia de m a n es la misma distancia que de n a m. O sea, no importa cómo yo tome los puntos, si este es el segundo y este es el primero, o si este es el primero y este el segundo. Entonces, siempre la primera entrada debe ir con la letra X, porque esta corresponde al eje de las X, es donde lo ubicamos. La segunda entrada siempre debe de corresponder a la Y. Si tú los colocas al revés, si dices que este es Y2 y este es X2, vas a cometer un error y te va a salir mal el resultado. Entonces siempre considera que la primera entrada siempre lleva una X y la segunda entrada una Y.
Los números 1 y 2 solamente los usamos para identificar quién es nuestro primer punto y quién es el segundo, de manera que no confundamos entre estos pares de puntos. Una vez aclarado esto y el por qué hago mucho énfasis es porque a lo largo de mi experiencia he observado que los estudiantes lo que hacen es etiquetar mal estos puntos y llegan a un resultado incorrecto, aun cuando su procedimiento es totalmente correcto. Al etiquetarlos mal llegan a un resultado que no es. Entonces toma en cuenta y toma nota de esto, que es muy importante. Ahora sí vamos a continuar. Vamos a empezar por sustituir cada uno de los puntos en nuestra expresión que está en color rojo. Vamos a sustituir el punto x2, el cual es menos 1. Posteriormente el signo menos en nuestra expresión, en paréntesis colocamos x1, que vale menos 3. Cerramos nuestro paréntesis y elevamos al cuadrado. Siguiendo nuestra fórmula que está en color rojo, colocamos el signo más. Posteriormente cerramos. Abrimos el paréntesis, colocamos y2, que vale menos 4. Nuestro signo menos de la fórmula, y1, siguiendo la fórmula en rojo, recordemos. Colocamos el menos 10 y realizamos los mismos pasos que hicimos anteriormente. Vamos a colocar nuestra raíz cuadrada para que no se nos olvide. Tenemos la distancia de m a n es igual a, multiplicando signos, nos quedaría menos 1, menos por menos más, menos 1 más 3 al cuadrado, más menos 4, menos por menos es más, sería menos 4 más 10 al cuadrado. Y calculamos nuestra raíz. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es menos 1 más 3 al cuadrado. Recordemos lo que usamos anteriormente. Yo debo 1 peso y tengo 3 para pagar. Si yo voy y pago la deuda, la he saldado y me quedan 2 pesos. Es decir, me queda algo a mi favor, algo positivo. Me quedaría 2 al cuadrado. Más, ahora tengo una deuda de 4 pesos. Tengo 10 para pagarle. Voy y pago esos 4 pesos y me quedan 6. Tengo 6 pesos a mi favor, por lo tanto es positivo. Y recordemos, en matemáticas los números positivos, por lo regular, no se les coloca el signo. Algunas veces lo hacemos, pero es para separar operaciones. Pero cuando podamos percibir de él, lo podemos hacer, como en este caso, que no es indispensable colocar el signo. Ahora tenemos 2 al cuadrado. Recordemos con lo que vimos antes e intenta hacerlo desde tu casa. ¿Cuánto sería 2 al cuadrado? ¿Qué significaría? Significaría multiplicar el número 2 dos veces. Si tú haces esa operación, encontrarás que el resultado es 4. Aquí algo muy importante en lo que nos hemos estado equivocando. Bueno, más bien no es una equivocación. Vamos a reescribir realmente qué distancia estamos calculando. Es la distancia de n a m. Ok, muy bien. Y luego tenemos ahora que sumarlo con 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es 6 por 6, que son 36. Luego la distancia de n a m
sería igual a 4 más 36, que es raíz de 40. Y como puedes notar, creo que ya te diste cuenta, la raíz coincide. La distancia es la misma. Distancia de n a m es raíz de 40. Y distancia de m a n también es raíz de 40. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa cómo tú realices tu procedimiento, vas a llegar al mismo resultado. Entonces, puedes hacerlo de dos maneras. O pongo a este como mi primer punto o a este como el segundo. Realmente no importa, vamos a llegar al mismo resultado. Así es que en tu examen puedes calcular cualquiera de esas dos distancias y vas a llegar al mismo resultado, el cual va a ser correcto. Pero recuerda algo importante que ya te mencioné. Etiqueta bien tus puntos para que el resultado sea correcto. La primera entrada siempre va a ir en X. La segunda entrada es para la letra Y. Y lo mismo con cualquier par de puntos que tú tengas en un plano cartesiano. Y bueno, con esto hemos terminado. Ya tenemos un resultado. Hemos aplicado la fórmula de la distancia. Y ya tenemos la longitud entre ese par de puntos, la cual es raíz de 40. Espero que te haya gustado este video. Te invito a que te suscribas a mi canal y sigas mi contenido. Si tienes alguna duda en matemáticas o física, te invito a que lo coloques en comentarios. E igual me puedes seguir en mis redes sociales. Ahí me puedes comentar si tienes algún ejercicio en el cual tengas dudas de geometría analítica o de alguna otra rama de las matemáticas o de la física, en la cual te gustaría que yo subiera contenido a este canal. Puedes comentarme ahí y espero darle solución a esa duda que tú tengas. Adiós.